Tajes de la actualidad que estamos viviendo en la Argentina, porque hay números que a mí me han asombrado y no han dejado de asombrarme, que tienen que ver con la tasa de desempleo, que es un número que está rondando el 11% según las estadísticas del último trimestre del año 2020. Y uno se empieza a preguntar cómo puede llegar a impactar todas las medidas de restricciones, porque vemos infinidad de autos en las calles, colapsando las autopistas con gente que quiere venir a trabajar, y uno dice claramente es la gente que no puede quedarse en su casa. ¿Y qué impacto pueden tener estas medidas de restricciones respecto a la ya resentida actualidad económica? Hola Josefina, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buen día. Sí, ¿cómo están? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, querido, bien. Bueno, Estaba escuchándote y analizando también esto que estás diciendo de la tasa de desempleo y cómo están impactando estas medidas en la actividad económica, ¿no? O sea, no podemos olvidarnos que se cerraron 12.000 locales en todo el país y acá en Cava aproximadamente unos 2.500, y que este es el cuarto año de caída real del salario. Tampoco podemos olvidarnos que las paritarias cerraron en un 30-32% de inflación, y estamos más o menos estimando una inflación del 48%, con lo cual te imaginas que los gremios están queriendo nuevamente ver qué pasa con esos aumentos, y obviamente eso incide en que tenés a la actividad económica frenada por el tema de la restricción, sí. considerando la situación sanitaria que estamos pasando. Josefina, ahí hay dos Eh, datos que estás diciendo que me gustaría que lo profundicemos. Las paritarias que cerraron en promedio en 30-32%, ¿la mayoría se claro, firmó con cláusula de revisión para septiembre-octubre o esto no es así? algunas sí, Maxi, con cláusula de revisión. Por eso es que ya se están reuniendo nuevamente, porque bueno, el estimado que estaba en el presupuesto para la inflación anual no E- llega ni ahí a Era lo que está 29, sucediendo. era Claro, 29. entonces, digamos, cuando se cerraron paritarias, se cerraron más o menos considerando ese no estimado, sino lo que surgía del presupuesto. Ujú. Pero bueno, toda la situación y la situación que estamos viviendo en relación a lo sanitario hace que esto se tenga que rever, sobre todo porque, bueno, tampoco nos podemos olvidar que tenemos 6 millones de trabajadores en negro, Ujú. en un total de 12 millones, digamos, ¿no? O sea que el 50% de esos trabajadores que no están registrados tampoco van a alcanzar el repro de 22.000 pesos que está dando el gobierno. Por otra parte, digamos, para digamos, las empresas y las, digamos, Claro, pero la eso es actividad importante porque por económica, ahí la gente, el repro claro, eso de la gente 20. mucho no a lo mejor no lo entiende. Puede que las empresas sí. El repro es la ayuda que otorga el Estado, es la ayuda que otorga el Estado a consecuencia de las restricciones para que parte del salario lo pague, de la empresa lo pague el Estado. Es así. Lo paga el Estado. Ahora, ¿qué ocurre? El Estado paga esa ayuda, digamos, para ponerle un nombre, a los trabajadores que las empresas tienen Exacto, registrados, ¿no es cierto? Vos no exacto, te olvides que acá estamos hablando fundamentalmente de las pymes, exacto. que obviamente con la carga impositiva que hay, muchos de los trabajadores no están registrados. Entonces, ese repro no les va a alcanzar, o sea, no van a gozar de ese beneficio, Con lo que cual por las otra empresas parte tienen es un caída. beneficio muy, muy pequeño, porque vos no te olvides que los 22.000 pesos apenas se alcanza un tercio del salario que hoy tiene, por ejemplo, el convenio colectivo de comercio. Claro. O sea que para el pequeño empresario los 22.000 pesos es la nada misma. Ujú. No sé si está claro. No, no, y además esto en el contexto de la caída de la actividad económica a nivel macro, a nivel general, sumado las restricciones, con lo cual vos recién estás diciendo, se perdieron 12.000 comercios en la República Argentina, 2.500 más o menos en la capital federal. En Y, Cava, y sí. yo hago, digamos, como un número estimativo en mi cabeza y digo, esos comercios mínimo emplean al,
al empresario, si querés, al empresario pyme, al capitalista, que está trabajando, porque habitualmente ese trabaja y le pone el cuerpo, y a dos Claro, personas más. O sea que son tres claro, personas que se quedan sin trabajo. Y obviamente se exacto. cae la actividad y se cae, digamos, la rueda y el círculo de la economía. Claro, es como, a ver, digamos, cuando uno, yo por ejemplo, siempre que analizo el tema de los gastronómicos, digo, es la actividad que está más afectada, te diría, porque absorbe el 80% del empleo joven, Mm. principalmente, o sea, es el principal generador del primer empleo. ¿Por qué? Porque la edad promedio de los chicos que van a trabajar en gastronomía está entre los 18 y los 25 años. Son chicos que salen de la escuela y que comienzan a trabajar. Entonces, cuando vos decís hay una caída de la actividad gastronómica, también estás diciendo que se rompe la cadena de valor, porque gastronomía, ¿qué insume? Insume frigoríficos, panaderías, verdulerías, fruterías, carnicería. ¿Entendés? Entonces la cadena no es solamente la actividad gastronómica, los bares y restaurantes que están cerrados. Afecta a otras actividades también. No, y además Realmente la situación es crítica porque, bueno, por otra parte, si bien este era un temita que yo hoy quería particularmente ujú. hablar con vos y con nuestra audiencia, porque la verdad es que la gente lo consulta mucho en razón de las normas que tenemos vigentes por los DNU que están actualmente. Eso te quería preguntar, porque el gobierno, ¿qué dijo cuando fueron las restricciones del año pasado? Vamos a cuidar el empleo, como hicieron otros países, y para poder cuidar el empleo, entre otras medidas, se puso la denominada doble indemnización. Eh, Exacto, Cuando uno lo ve, exacto. digamos, progresivamente, entiende que hubo caída del empleo, con lo cual, Claro. registrado, con lo cual la doble indemnización no llegó a tener el efecto deseado, al menos en la totalidad de los trabajadores. No digo en una gran parte, pero al menos en la totalidad. No, claro, y además, mira, yo te explico esto, Maxi. La doble indemnización comienza a aplicarse cuando el gobierno de Alberto Fernández asume. O sea, desde el 13 de diciembre del 19 comenzó a aplicarse la doble indemnización, o sea, del año antes de la pandemia. Ujú. Y actualmente esa doble indemnización rige hasta diciembre del 2021. Bien. Ahora, se fue prorrogando, o sea, hubo sucesivas prórrogas. El último DNU la limita, por ejemplo, a un tope de 500.000 pesos respecto del recargo. ¿Se entiende? Sí. O sea, la doble va hasta ese tope. Ahora, comprende a todos los trabajadores y no incluye, que esto es lo que yo quería realmente puntualizar, porque bueno, nuevamente con estas restricciones comenzaron a aparecer otra vez los despidos. No incluye a los trabajadores ingresados a partir del 14 de diciembre del 19. ¿Está claro? O O sea que sea, si un trabajador lo tomaron de manera formal a partir del 14 de diciembre del 2019 y lo echan mañana, no tiene derecho a la doble indemnización. no tiene la doble. Esto te lo aclaro porque lo están consultando bastante y porque bueno, ahora viene la segunda parte, digamos. ¿A quién se aplica? ¿Por qué se aplica esta doble? Se aplica en los casos de despido sin causa, por ejemplo, o incluye también un despido donde a ver, de repente se invoca una causa inverosímil o carente de sustento, manifiestamente falsa. Entonces ahí se aplica la doble, digamos, ¿no? Y se duplican todos los rubros indemnizatorios derivados del despido, o sea, la indemnización por antigüedad, la sustitución de preaviso, lo que está derivado del despido, ¿no? Eh, por ejemplo, hay otras indemnizaciones que no están incluidas allí. Por ejemplo, la indemnización por maternidad, por matrimonio, por estabilidad gremial o trabajo no registrado, ¿no? Ujú. Ahí no va la doble. Pero
cuando decimos doble indemnización, bueno, acá explicamos las causales, digamos, que corresponden percibir a los trabajadores en caso de ser despedidos sin causa. Ahora, cuando aparece el tema de la pandemia y digamos, en la primer cuarentena, ¿qué se establece además? Se establece la prohibición de los despidos y suspensiones. ¿Qué dice el primer DNU? Que se prohíben los despidos y suspensiones sin justa causa o por falta o disminución de trabajo o fuerza mayor por 60 días. Bien. Y también se suspenden o se prohíben, digamos, por 60 días las suspensiones por las causales de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo. Está bien, pero en ese momento, cuando se da ese DNU, recordemos, y cualquier cosa corregime, el gobierno también puso plata para pagar el 50% de los sueldos. O sea, caía la actividad, pero te ponían el 50% del sueldo sobre el trabajo registrado. Claro, o sea, en los considerandos del DNU, de la medida, digamos, se dice que impacta directamente sobre la actividad económica del país. Exacto. Y tiene como objetivo garantizar la conservación de los puestos de trabajo, pero hay algo que lo dice el mismo DNU y que no se tuvo tan en cuenta, que es por un plazo razonable. Claro. Esa prohibición. Ahora, tenés prohibidos los despidos y no tenés totalmente prohibidas las suspensiones, porque hay una excepción. Es la excepción que contempla un artículo de la Ley de Contrato de Trabajo, que es el 223 bis. Por esa excepción, las empresas podían, de alguna manera, consensuar con los trabajadores una disminución en el monto de los salarios a percibir. Okay. ¿De qué manera? O sea, es una salida excepcional, Maxi, para establecer por un tiempo que el trabajador que no está trabajando por lo menos tenga un ingreso, aunque sea menor, y que no pierda su fuente de trabajo. Eso tenía también, digamos, un beneficio para el empleador. ¿Por qué? Porque el empleador pagaba solamente un porcentual, digamos, de las cargas sociales, ¿está? O sea, no debía pagar la totalidad, había una reducción aprox de un 50%. Claro, y el trabajador tenía una disminución en su salario de un 30 o 40%. O sea que en general era un 40% de disminución del costo laboral para el empleador. Exacto, exacto. Ahora, lo que tenemos que tener en cuenta acá, Maxi, es que la prohibición de los despidos, ¿qué quiere decir? Bueno, quiere decir que vos al trabajador no lo podés despedir y si lo despedís, tiene el derecho, o sea, el despido no produce efecto alguno. ¿Por qué? Porque se mantienen vigentes las relaciones laborales existentes y sus condiciones actuales. ¿Qué quiere decir esto? Que el trabajador que considera que lo despediste sin justa causa puede pedir la reinstalación a su puesto de trabajo. Esa reinstalación, el tiempo es sine die y le corresponden todos los salarios caídos si eventualmente luego obtiene una sentencia que no, o sea, que considera que el despido fue sin justa causa. Ahora, José, yo te pregunto esto desde el punto de vista de, digamos, técnicamente es brillante la explicación y obviamente uno entiende que la ley salvaguarda correctamente todos los derechos, es decir, una ley impecable en el ordenamiento jurídico argentino. Ahora, esto se da de bruces cuando vos no tenés actividad y cuando ves la realidad de la calle. Porque, digamos... Exactamente. O sea, en un principio, cuando se pensó y se limitó a un tiempo, estaba bien imaginada, porque de alguna manera vos preservabas las fuentes de trabajo y también considerabas
que las empresas iban a recibir una ayuda que justificara este esfuerzo que estaban haciendo. Ahora, acá se dieron dos cosas, se prorrogó mucho en el tiempo, mucho, y tampoco el Estado pudo, digamos, de Sostener la alguna manera ayuda. financiar Claro, sostener la ayuda. esta pérdida, ¿comprendés? O sea, no está ni el plazo razonable, ni tampoco está la ayuda que el Estado de alguna manera, Y en José, principio, se ve que pensó ¿y qué en dar pasa a hoy las en la empresas. realidad? Digamos, en tu experiencia, ¿hay despidos? Bueno, ¿Se les busca la acá viene mano? la otra parte, acá Claro. viene la otra parte. Se dicta este DNU, vienen las sucesivas prórrogas y aparece un fallo de la Corte Suprema donde en la ley de contrato de trabajo existe un artículo, digamos que es el artículo 221 de la ley de contrato, por el cual los trabajadores y los empleadores siempre han podido, perdón, el 241, yo te dije más, siempre han podido llegar a un acuerdo consensuado. Ahora, ese acuerdo debía cumplir con determinados requisitos. Por ejemplo, debía ser hecho ante la autoridad administrativa o judicial. Ahora, con el fallo de la Corte Es decir, se el llegó Ministerio a... de Trabajo, que lo que el denominado SECLO, o en la Exacto, justicia dentro de un expediente. exacto. ¿Qué hizo la Corte? Dictó una sentencia donde dice que las partes, por mutuo acuerdo, pueden resolver el contrato de trabajo. Mm, Ahora, ese acto debe formalizarse ante escribano y por medio de escritura pública. Y dice que será nulo y sin valor el acto que se celebre sin la presencia personal del trabajador y otros requisitos que están consignados en esa sentencia. O sea, ok. que de alguna manera comienzan a aparecer los despidos fundados en esta sentencia de la Corte que permite que los mismos se celebren por escritura Que pública. si vos querés, le cambiamos el nombre y no son despidos y es resolución de contrato de común acuerdo. Exactamente, y acá vos tenés que de alguna manera esto se va de bruces, se da de bruces Claro. con la El prohibición de los DNU. despidos. Claro. La verdad, Está, Brice, esto de alguna manera eh, te hace entender por el porqué de la pérdida de más de 200.000 claro. puestos de trabajo. No, y además que Entonces, hay otra realidad, que muchas veces digamos, el empleador, sobre todo el empleador pyme, no hablamos de las grandes empresas muchas veces, porque digamos, la gran empresa siempre tiene más espalda que digamos el empleador pyme, que es el máximo generador en la Argentina. El empleado entiende que si vos, por ejemplo, ves un comercio que te cayó la venta al 60% y estás a punto de cerrar las puertas, ves que no podés llegar al alquiler, a pagar el alquiler, que te llega la boleta de luz y la pagás con la campana, que te llega el agua y la pagás con la campana, o que el ABL lo dejás porque sabés que a lo mejor la podés patear y financiar más adelante, el tipo ve que, digamos, su empleador nos llega a fin de mes. Entonces dice, bueno, qué sé yo, lleguemos a un acuerdo, porque antes de quedarme sin nada, en 3 meses lleguemos a un acuerdo. claro, bueno, mira, en la primera etapa, digamos, de la cuarentena, yo te aseguro que se hicieron muchos acuerdos. Y se hicieron muchos porque la realidad es que los trabajadores empezaron a ver que la posibilidad de que determinados comercios pudieran reactivarse era mínima. Claro. Entonces, ¿vos qué pensás? Si en este momento me están ofreciendo algo, lo acepto, porque después no sé si me van a ofrecer eso. ¿Entendés? Y esto es lo que realmente pasó. Hoy yo te aseguro que muchos locales cierran sin llegar a ningún acuerdo, Maxi, Claro, porque no tienen la posibilidad de llegar a un y acuerdo, eso es ¿entendés? O terrible, sea, eso es porque terrible. Eso es terrible porque, ya no hay digamos, resto. claro, Lamentablemente no estamos hablando quizás de la problemática que la podemos tratar en otro momento, de las grandes empresas que también tiene que las otra tienen, claro problemática, que las ¿no? tienen. O los grandes
centros de distribución o de venta, o llamarle los shopping, los supermercados. Esto también tiene otra problemática, pues si vos te pones a analizar el tiempo que llevan sin poder vender, sin poder tener actividad económica, es muy difícil sostener esto y sostenerlo en condiciones, como te digo, donde el repro, para aquellos que están registrados, alcanza 1/3 de su salario, aproximadamente. Y sabés Y que pensar las nuevas paritarias. no, y además yo le sumo a esta toda la conflictividad que está como en una olla a presión en el país, ¿no? Porque hoy vemos, por Claro. ejemplo, que hay paro de transporte público de la Unión Tranviaria Automotor en el interior del país. Y, por ejemplo, me imagino zonas como centros comerciales de Córdoba, centros comerciales de Rosario, de Mendoza, que digamos, la persona llega con el transporte público y hoy hay paro. Entonces tenés 2 días que a lo mejor vos pudiste llegar a abrir tu negocio, pero no tenés gente porque no llegó con transporte público. Entonces, Exacto. hay toda una situación tan difícil que, bueno, se suma a un momento muy complejo de la Argentina que uno espera que la reactivación llegue pronto. Pero la verdad, fue impecable la explicación técnica que nos diste de la doble indemnización, de la situación del trabajo y de cómo se llegan a acuerdos y por qué los números que uno ve en la práctica del desempleo están aumentando teniendo la protección. Bueno, Claro. José, brillante, ¿eh? Te agradezco un Bueno, montón muchas y la gracias. verdad que Te te dejo un deseo un cariño hermoso y día. saludos a la mesa. Un Que estén hermoso bien. día, ¿eh? Hermoso día. La doctora Josefina Tajes en la mañana de Radio Sónica.